qué se siente cuando tu carrera pende de un hilo 2 veces seguidas? Cuando llegas a tu mejor momento en años y el destino te golpea exactamente en el mismo lugar, literalmente en el mismo hueso. Isco Alarcón lo sabe, y su historia es de esas que te recuerdan por qué amamos este deporte. Después de 106 días ausente, el pasado domingo algo mágico regresó al estadio Benito Villamarín. No fue solo un jugador el que volvió a pisar el césped, fue la esperanza de todo un club, la ilusión de una afición y sobre todo la prueba viviente de que las segundas oportunidades existen, cuando uno está dispuesto a luchar por ellas. Hoy vamos a hablar del renacimiento de Isco Alarcón, una historia de dolor, resiliencia y magia pura. Porque lo que ha vivido este futbolista en los últimos meses va mucho más allá del fútbol. Quédate, porque esta historia te va a emocionar. Pero antes de hablar del regreso triunfal, tenemos que retroceder al momento donde todo se detuvo. Imagina esto. Estás en tu mejor momento profesional en años. Acabas de renovar con tu club, eres el líder indiscutible del equipo, has vuelto a la selección española después de mucho tiempo fuera, y en un partido de pretemporada todo se desmorona. Fue en el último encuentro de preparación antes de arrancar la temporada. Real Betis contra Málaga CF. Un choque aparentemente inocente con David Larrubia cambió todo en cuestión de segundos. Isco abandonó el campo cojeando, y la expresión en su rostro lo decía todo. Él sabía que algo iba muy mal. Las pruebas médicas confirmaron lo peor: fractura sin desplazamiento en el tercio medio del peroné izquierdo. Pero aquí viene lo más duro de todo esto, y es algo que mucha gente no sabe. Esta era exactamente la misma lesión que ya había sufrido meses antes frente a Las Palmas. La misma zona, el mismo hueso. Una repetición que no solo afectó su cuerpo, sino también su mente. Y es que, sinceramente, no puedo ni imaginar lo que debió sentir Isco en ese momento. Porque no estamos hablando de un jugador cualquiera en un momento cualquiera. Estamos hablando de alguien que a sus 32 años había logrado reinventarse completamente cuando muchos ya lo daban por acabado. Había recuperado su mejor nivel, era el faro del Betis, había vuelto a la selección y de repente, ¡pum!, la misma lesión, en el mismo lugar. Esa primera fractura, por cierto, le costó jugar la Eurocopa con España. Imagina tener la oportunidad de representar a tu país en un torneo continental después de años fuera y perderla por una lesión. Y luego, cuando finalmente te recuperas y vuelves a sentirte futbolista, el destino te golpea de nuevo. Pero Isco no es de los que se rinden fácilmente. Y lo que vino después fue un proceso que pocos ven, pero que define a los verdaderos campeones. 106 días. Más de 3 meses. Para un futbolista profesional, eso no es solo tiempo perdido. Es una eternidad donde todo puede cambiar. Tu forma física, tu puesto en el equipo, incluso tu futuro. El proceso de recuperación fue brutal. Semanas enteras con muletas, sesiones diarias de fisioterapia tan exigentes que harían dudar a cualquiera, y un trabajo meticuloso, milimétrico, para asegurarse de que esta vez no habría una tercera recaída. La recuperación siguió un protocolo estricto. Primero, trabajo individual en el gimnasio. Después, carrera suave sin cambios de ritmo. Luego, ejercicios técnicos controlados sin contacto. Y finalmente, la reintegración progresiva con el grupo bajo la mirada atenta del cuerpo médico y el cuerpo técnico de Pellegrini. Pero lo más interesante de todo esto es que no ha quedado en secreto. Sara Sálamo, pareja de Isco y actriz conocida, ha documentado todo este proceso en un documental que se estrenó recientemente en salas de cine de Sevilla y Madrid. Y déjame decirte algo, la acogida ha sido increíble. He visto fragmentos de ese documental, y es brutalmente honesto. No es una historia edulcorada de superación. Es cruda, real. Muestra el dolor, las dudas, los momentos de frustración donde te preguntas si todo el esfuerzo vale la pena. Muestra al ser humano detrás del futbolista, y eso es algo que pocas veces vemos. Porque al final nosotros solo vemos los 90 minutos del fin de semana. Vemos la magia en el campo, los goles, las asistencias, pero no vemos las madrugadas con dolor, las sesiones de recuperación interminables, el miedo a volver a romperse.
Este documental ha tenido tanto éxito que se está proyectando ahora en más salas de Andalucía y probablemente se expandirá a otras ciudades. Y eso dice mucho. La gente quiere ver historias reales, humanas, no solo highlights de goles. Y después de todo ese sacrificio, de toda esa incertidumbre, llegó el momento que todos esperaban. Domingo 24 de noviembre, Estadio Benito Villamarín. Real Betis contra Girona FC. Un partido que, sobre el papel, era uno más, pero que se convirtió en algo mucho más grande. Antes incluso de que empezara el partido, el club preparó algo especial. Una pancarta enorme en la grada anunciando la renovación de Isco hasta junio de 2028. Un gesto que emocionó al malagueño hasta el punto de que, al salir al campo para el calentamiento, se besó el escudo de la camiseta en respuesta al cariño recibido. El partido en sí lo fue brillante para el Betis. Iban perdiendo 1-0 contra un Girona que lucha por salir de la zona baja. Pero en el minuto 60, Manuel Pellegrini hizo el cambio que todos esperaban. Isco saltó al campo y lo que pasó después fue pura magia. En tan solo 30 minutos, Isco transformó el partido. Tomó el control del medio campo como si no se hubiera ido. Aceleraba cuando había que acelerar, pausaba cuando había que pensar. Ordenaba el juego con esa calidad que solo tienen los grandes. Y llegó su momento. Un saque de esquina milimétrico, medido al centímetro, que encontró la cabeza de Valentín Gómez para el gol del empate. No fue la victoria que el Betis buscaba, pero fue la confirmación de que Isco está de vuelta. De verdad. Y aquí es donde yo quiero hacer una reflexión personal, porque hay algo que me fascina de este regreso de Isco, y es el contexto en el que se produce. Cuando llegó al Betis en 2023, venía como agente libre. Había pasado unos 6 meses discretos en el eterno rival, el Sevilla, y muchos pensaban que su carrera de élite había terminado. Tenía 31 años. En el fútbol moderno eso es prácticamente ser veterano. Pero Manuel Pellegrini lo conocía bien, de su etapa en el Málaga, cuando Isco era apenas un chaval que deslumbraba con su talento. Y apostó por él. Le dio confianza, le dio minutos, le dio un rol de líder. Y míralos ahora. Isco es la pieza clave del sistema de Pellegrini. Sin él el Betis no es el mismo equipo. Con él todo fluye de otra manera. Eso es saber aprovechar una segunda oportunidad. Eso es talento, sí, pero también inteligencia, madurez y compromiso. Pero las palabras suenan bonitas. Los números, sin embargo, no mienten. Y las estadísticas de Isco en el Betis son simplemente espectaculares. Hablemos de datos concretos, porque a veces las emociones nos pueden hacer perder la perspectiva. En su primera temporada completa con el Betis, la 2023-2024, disputó 36 partidos oficiales, marcó 9 goles y dio 7 asistencias. Para un centrocampista, esos son números más que respetables. Pero es que en esta temporada 2024-25, antes de lesionarse, había elevado su nivel a otro planeta. 33 partidos, 12 goles y 11 asistencias. Sí, has oído bien. 12 goles y 11 asistencias antes de lesionarse. Esos son números de estrella, de jugador diferencial, de futbolista que marca épocas en un club. Y esos registros le habían valido para volver a las convocatorias de la selección española. Luis de la Fuente había vuelto a fijarse en él, y con razón. Cuando ves estos números, entiendes por qué el Betis ha ampliado su contrato hasta 2028. Porque no es solo un jugador más, es el jugador, es el líder técnico, el que hace que todo funcione, el que mejora a sus compañeros. Y fíjate en un detalle, en diciembre de 2023, apenas unos meses después de llegar al club como agente libre, renovó hasta 2027. Ahora en noviembre de 2025 le amplían un año más. Eso habla de la importancia estructural que tiene en el proyecto. No es marketing, no es nostalgia, es puro fútbol. Todo esto nos lleva a la pregunta inevitable. ¿Qué significa realmente este regreso para el futuro del Betis? Recapitulemos lo que hemos visto hoy. La historia de Isco Alarcón en el Real Betis es mucho más que fútbol. Es una historia de resiliencia, de segundas oportunidades y de no rendirse cuando todo parece perdido. 2 fracturas en el mismo hueso, 106 días de ausencia. Un proceso de recuperación durísimo que ha sido documentado para que todos podamos ver la parte que no sale en la televisión. Y un regreso triunfal que ha revuelto a la esperanza a todo un estadio. Pero sobre todo,
Es la historia de un futbolista que, a sus 32 años, cuando muchos ya están pensando en el retiro, ha encontrado su mejor versión en el lugar menos esperado. Porque seamos honestos, cuando Isco llegó al Betis, pocos apostaban por él. Y ahora es intocable. Lo que más me impacta de todo esto es el mensaje que transmite, porque vivimos en una sociedad que tiene obsesión por el éxito inmediato, por los jóvenes talentos, por lo nuevo. Y Isco nos recuerda que la experiencia, la madurez y el trabajo duro también valen, que nunca es tarde para reinventarse, que los golpes te pueden tumbar, pero lo importante es cómo te levantas. Manuel Pellegrini recupera a su jugador más influyente, el Betis recupera a su líder. Y nosotros, los aficionados al fútbol, recuperamos el privilegio de ver jugar a un crack en estado de gracia. Y ahora te pregunto a ti,